Hoy está todo. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 27 de junio del 2022. Mi nombre es María Clara Areta. Estamos en la asignatura de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vamos a dar la clase Excitación Psicomotriz, Diagnóstico y Tratamiento. Vamos a compartir la clase con el doctor Marcos Aymar, que me acompaña, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno. Y te hago anfitrión, ¿sí? Dale. Aquí ya estás, Marcos, como anfitrión, ¿sí? No. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahí? Sí, Los chicos que están. perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, yo lo voy a poner en modo, digamos, como grande, como para que se vea entera. Sí. Ahí está. Bueno, un poquito que vamos a hablar hoy es, la idea era hacerla un poco más interactiva, pero bueno, hay pocos estudiantes. El tratamiento del paciente en excitación psicomotriz, que algunas de estas cuestiones ya las venimos charlando un poquito a lo largo de la cursada, pero como para cerrar un poco el tema del tratamiento y el diagnóstico de este síndrome. Bueno, la agitación psicomotora es un estado de inquietud motora y tensión mental que se asocia con una variedad de condiciones psiquiátricas. O sea, hay muchos cuadros psiquiátricos que ya vamos a ver, y no psiquiátricos también, condiciones médicas, intoxicación y abuso de sustancias, que tienen como cuadro clínico la agitación psicomotora. Este cuadro tiene como la mayoría de distintas severidades que pueden ser de leve a grave. Y, espérate, porque me tapa la. Me tapa lo que yo tenía que correr un poquitito acá. A ver. A ver si puedo minimizar. Ahí está. En España dice que, bueno, que hay un informe que se hizo recientemente donde dice que el 25% de los pacientes con esquizofrenia y el 15% de los que tienen trastorno bipolar podrían sufrir al menos un episodio de excitación psicomotriz por año. O sea, es bastante frecuente la presentación de estos cuadros, principalmente en estos dos síndromes o trastornos psiquiátricos. Esto lo dice un artículo que saqué, que ahí abajo está la cita, que es un protocolo sobre el manejo de pacientes con agitación psicomotora, pacientes psiquiátricos con agitación psicomotora, del año 2017, de Vieta y otros autores. Marcos. Bueno, ¿cuáles son los? Sí. Perfecto. Vamos a definir. ¿Cuáles son los síntomas de agitación psicomotora? Digamos, también tomando el mismo artículo, yo toqué algo que no los veo más, pero bueno, no importa, veo la pantalla mía nada más. Los síntomas podrían definirse como afectación de distintos caracteres. Podrían ser caracteres cognitivos, caracteres comportamentales y componentes físicos. Como es un síndrome muy diverso en cuanto a su etiología, estos cambios cognitivos ya vamos a ver que no están presentes en todos los trastornos, por ejemplo, que cursan con excitación psicomotriz. Dentro de los cambios cognitivos. Acá, perdón, Marcos, ahora nos ves, ¿no? Sí. No, porque toqué algo, ahora intento No, pero recuperar yo te di vista, a ver. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Claro, por ahí, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para tomar los síntomas de agitación psicomotora o lo que llamamos excitación psicomotriz, ¿no? Como agitación. Vamos, primero, me parece que más que empezar por los cambios cognitivos, por ahí poder ver cómo está el paciente, ¿no? En hiperprosexia, ¿no? Con la actitud, la actividad, cómo ahí viene después. Sí, mira, yo lo pongo así, y ahí podemos después hacer una distinción en relación al resto de las funciones. Bien. Lo que yo le marco acá, digamos, cómo lo toman en este artículo, es, digamos, como cambios cognitivos, porque en realidad el nivel de fluctuación de la conciencia, ya vamos a ver que cuando les digamos las causas de la agitación psicomotora o la agitación psicomotriz, no todos los trastornos cursan con alteración del nivel de la conciencia, ya lo vamos a ver. Son cambios posibles que pueden tener la agitación psicomotora. Cambios en nivel de la conciencia, desorientación temporoespacial, ideas delirantes o alucinaciones. Pero podemos decir, pero no, en primera instancia, digamos, Marcos, en relación a ello, estando en una guardia como médicos generalistas, cómo ven entrar al paciente, ¿no? Nervioso, con movimientos, ¿no? Cierto grado de ansiedad.
Claro. Generalmente lo que van a encontrar ustedes va a ser el punto 2, puntualmente en lo que es la actitud del paciente. Exactamente, Es un paciente que va a tener en general una cierta irritabilidad, alteraciones en el autocontrol, actividad motora o verbal inapropiada. Y en lo cognitivo, ustedes pueden, depende, ya vamos a ver, si es un paciente que está maníaco, lo van a encontrar taquipsíquico. Si es un paciente que va a estar posiblemente con fuga de ideas, pueden encontrar con ideas delirantes. En ese caso, en el caso de la manía, no hay en general una alteración en el nivel de la conciencia ni desorientación. El paciente va a estar vigil y posiblemente orientado en tiempo y espacio. Si es un paciente con una esquizofrenia, va a tener seguramente ideas delirantes, alucinaciones. Tampoco es muy común el tema de la desorientación, va a estar orientado en tiempo y espacio. Y el tema de la atención, en general, en el episodio, en el brote psicótico, lo más característico es la paraprosexia. Pero bueno, también van a presentar seguramente mayor nivel de ansiedad, ¿no? Esto es como un cuadro muy general, lo que es en la agitación psicomotriz en general, ¿no? Porque puede estar, como ya vamos a ver, causada por cuadros que no solamente son psiquiátricos, que es lo primero que hay que descartar cuando el paciente viene agitado. Ya lo vamos a ver en un Exactamente. algoritmo. Entonces lo que definimos es justamente un paciente que va a entrar con cierta inquietud, movimientos en general acelerados, con cierta falla como en el control de los movimientos, en el control de lo que dice, para pensar justamente la agitación, ¿no? Como pensar cierto grado de justamente pensar lo psicomotriz en el sentido de pensar esta agitación, este grado como de ansiedad, más bien elevado en el sentido en que pierde cierto control de su habitualidad, es llevado en general, ¿no? No, se puso nervioso, ¿no? Digo, para generar alguna enunciación que digan los familiares o el propio paciente, para que puedan empezar a hacer un diagnóstico de agitación psicomotora. Se puso nervioso, no se puede quedar quieto, casi podríamos decir que el paciente no puede impedirse, no puede regular su movilidad y su aceleración, se podría decir así, ¿verdad? Como Sí, sí. para que en primera instancia vean un paciente que puedan decir, puede caber dentro de lo que es una agitación psicomotriz. Que esté agitado quiere decir que no haya un control adecuado del movimiento ni de la situación y que no pueda quedarse quieto, ¿no? Porque quedarse quieto, poder quedarse quieto es todo un gran proceso psíquico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso acá creo que también esto que en contexto lo que decís, esto de las alteraciones en el autocontrol, ¿no? Es un poco esto, ¿no? La dificultad para poder controlarse y esta inquietud desproporcionada que los pacientes van a tener. Y después los cambios físicos, que si bien no son, digamos, a ver, son como los síntomas más característicos, creo que lo importante de los cambios físicos es algo que uno tiene que evaluar a la hora de ver el paciente. O sea, hay que tomarle la temperatura, más que todo para descartar o para evaluar alguna afección médica. Si está taquicárdico, si está taquipneico, si está sudoroso, si tiene signos neurológicos. O sea, hay que revisar a estos pacientes, no solamente verlos, obviamente en lo posible, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se puede dar este síndrome? Y esto lo tomé de un consenso español que está bastante bueno del 2020, y acá toma como diferentes causas, toma la etiología, y ahí vemos un poco en relación a lo que veníamos charlando, las características que no están que no todos los cuadros tienen las mismas características, y algunos ejemplos posibles, ¿no? Cuando hablamos de una causa médica, que es lo primero que hay que descartar, en general el inicio va a ser siempre agudo o subagudo. Países de edad avanzada, no necesariamente tiene que ser personas de edad siempre avanzada, pero en la tercera edad es como bastante frecuente, pacientes que se agitan. Sin historia psiquiátrica previa, a ver, puede que el paciente también tenga un problema psiquiátrico y que curse con una afección médica, esto ya en algún momento lo hemos mencionado, y que la afección médica genere un cuadro de agitación psicomotriz, eso también puede pasar, pero en principio, si uno piensa algo médico, tal vez no tenga el antecedente de enfermedad psiquiátrica previa. El curso fluctuante es bastante característico también en las afecciones médicas. El paciente está como más tranquilo, después empieza como de nuevo, o sea, va y viene.
mucho en lo vascular también pasa esto, donde no es tan constante, digamos, el curso de la excitación. Acá aparece lo que siempre remarcamos, el tema de alteración en el nivel de la conciencia, ¿no? Fíjense que en los cuadros médicos es más característico. No quiere decir que, no, digamos, las En los características cuadros tienen que ver. médicos podemos decir de etiología biológica clara, ¿verdad? Claro, Ahí está, exactamente, para que quede exactamente. bien aclarado esa cuestión, ¿no? Claro, exacto, exacto. Acá en la derecha hay algunos ejemplos de estos cuadros clínicos, como un traumatismo cerebral, una encefalitis, no sé, desequilibrio metabólico, enfermedades tiroideas, hipoxia, bien médica. Sí, yo creo que la psiquiatría también es una especialidad de medicina, o sea que Claro, podríamos decir no psiquiátricos, médicos no psiquiátricos y claro. médicos psiquiátricos. Pero bueno, claro, Entonces, exactamente. Entonces, para ir volviendo, es un paciente que habitualmente es traído, que falla en el control de sus movimientos, en general se ve con movimientos involuntarios presentes, los familiares suelen referir que tuvo insomnio, que está nervioso desde hace un tiempo, porque es muy interesante que ustedes sepan que en la guardia no reciben esto en el momento mismo que a la media hora de que un paciente está con agitación psicomotriz no lo llevan a la guardia. En general ya pasó un tiempo y la gente hizo cosas, darle desde un clonazepam, ¿no, Marcos? Hasta decirle, bueno, toma un té de tilo, hasta tratar de resolver. Ya cuando llega a la guardia es porque no se puede resolver en la casa, ¿no? O en el lugar donde esté el paciente esa cuestión. Y en general traen como, justamente como antecedentes, estaba con insomnio, le costaba dormir, se puso a hacer una cosa y perdió agilidad en los reflejos, digamos. Digo esto para que puedan reconocer un cuadro de agitación psicomotora, ¿no? Con cierto temblor, como movimientos involuntarios, ¿no? Que pueden presentarse o no según el grado, como les dijo el doctor, pero en principio piensen en que controlarse, controlar el movimiento es un enorme trabajo subjetivo, estar tranquilo es un enorme trabajo subjetivo, ¿no? Y que acá estamos viendo una persona que no está pudiendo controlarse, ¿no? sí, sí, tal cual. Bueno, ahí un poquito lo que veíamos, creo que este cuadro está bueno para poder ver, por ejemplo, la distinción entre esto que estamos viendo más médico, ¿no? Y ahí van viendo después si quieren, detienen la imagen y pueden ver los ejemplos, y lo psiquiátrico, que en realidad, fíjense que dice inicio agudo o subagudo, y sin alteración del nivel de la conciencia, que es un poco lo que le marcamos acá, ¿no? Generalmente el paciente está orientado, está vigil. Y generalmente hay alteraciones, antecedentes psiquiátricos en las causas psiquiátricas. O sea, en general el paciente se descompensa, tiene una descompensación aguda de su trastorno de base. Que ahí, como dice, pueden ser cuadros psicóticos o no psicóticos. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata el tratamiento, básicamente farmacológico, que difiere, digamos, un poquito en eso. Después el tema de la intoxicación y abstinencia, que también puede ser un origen, una causa de pacientes con agitación psicomotriz, que puede ser alcohol u otras sustancias, como cocaína, el éxtasis, digamos, diferentes, que pueden causar esto. Bueno, ustedes cuando pueden, digamos, aparece un paciente que les llega a la guardia, esto también está tomado del mismo trabajo que recién les mostraba del protocolo de tratamiento de los pacientes con agitación, y ustedes tienen que primero, bueno, esto, ¿no? Identificar los síntomas, un poco esto que venimos viendo, ¿no? Un paciente que no se puede quedar tranquilo, que tiene una dificultad para autocontrolarse, que puede estar no orientado, que está ansioso, que es generalmente llevado por un tercero, puede no tener un trastorno psiquiátrico de base, y lo vamos viendo. Entonces van viendo el comportamiento, ¿no? Que es lo que hablamos. Esto que recién le decía María Clara, la información de la familia o cuidadores. Si uno puede, tiene que hablar con algún familiar que tenga el paciente, mire, bueno, y pregunta. El paciente tiene antecedentes en salud mental, ¿cuándo comenzó con esto? Toma ¿Toma alguna medicación. medicación? Claro, toma alguna medicación, tiene alguna enfermedad de base, no sé, todo lo que ¿Dejó de ustedes... tomar alguna medicación? Claro, exacto, venía en tratamiento, dejó las pastillas, las tomas. Ustedes si toman una medicación, ustedes tampoco tienen que garantizar esa cuestión. Puede decir, no sé, está tomando un antipsicótico, lo toma, le preguntan, digamos, ¿tiene adherencia al tratamiento? Porque a lo mejor lo tiene indicado y no lo está cumpliendo.
Bueno, y la historia médica, digamos, de ese paciente. Hacen la historia médica. Ahí cuando ustedes lo ven al paciente agitado o en excitación psicomotriz, empiezan a tomar lo que es un protocolo de agitación, y ahí, bueno, ahí ya les voy a mostrar un poquito en qué consiste estas modificaciones ambientales y de seguridad que uno podría implementar ante estos pacientes. No se tratan igual que cualquier paciente que llega a la guardia. Se inicia una contención verbal, que también después les comento un poquito de qué se trata, y en el caso de que la contención verbal no sea efectiva, o sea inefectiva, ahí recién se evalúa la posibilidad de intervenir con un fármaco, y se hacen toda la exploración médica, el examen clínico y los exámenes complementarios. Esto una vez que el paciente lo logran tranquilizar, ¿no? Siguen con el tratamiento porque en realidad el diagnóstico diferencial acá digamos, es la regla. O sea, lo que ustedes tienen que llegar es básicamente a eso, a ver de qué se trata. Porque si el paciente está con un globo vesical, el tratamiento tal vez es ese, ¿no? El de poder descomprimir el globo vesical. Si está con una infección, le van a tener que dar antibióticos. O sea, la causa va a depender, el tratamiento va a depender muchas veces del trastorno de base. Y ahí van viendo los 4, digamos, posibles etiologías que les mencionamos antes, y hacen un enfoque que va a depender de qué tipo de patología. Lo vamos a hacer un poquito como, lo vamos a ver, a hacer un poquito de, ¿no? De dramatización para verlo. Si usted llega porque por ejemplo, pensar en un paciente que no puede autocontrolarse, que está con temblores, que se mueve, que habla demasiado, ustedes pueden pensarlo desde una histeria descompensada, por ejemplo, un chico o una chica que fueron, por ejemplo, a boliches, que es muy común, ¿no? Y ustedes ven y está agitado, tiene una agitación psicomotriz que puede corresponder a un cuadro de histeria descompensado, y ya con la contención verbal, ustedes, bueno, toma asiento, ¿qué te pasa? Bueno, no me puedo sentar, no puedo, doctora, bueno, vamos a hablar así, puestos de pie, a ver, contame qué te pasó. Bueno, no, es que estoy muy nervioso, que no puedo parar, que me tiemblan las piernas, o se ponen a llorar, o lo que pasa es que en el boliche me pasó tal cosa o la otra, y empiezan con un discurso que no llega a ser disgregado, porque no les estoy planteando un caso de esquizofrenia, pero que es un caso con con una logorrea, digamos, están como hiperactivos. Entonces, lo primero es la cuestión de, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? ¿Sabés dónde estás? Digamos, porque puede ser desde un joven o una joven que haya sufrido un cuadro de violencia, por ejemplo, y que esté con un síndrome de agitación psicomotriz, ¿no? Un síndrome de agitación, de excitación psicomotriz, o desde un muchacho también que se pegó un motazo, digamos, que estaba sin el casco y llega en esa situación en donde hay que diferenciar, por ejemplo, qué es lo afectivo de lo que le está pasando, o qué es que no tengo un hematoma subdural u otro traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, digamos, pero ahí ven en una determinada edad. Y después tienen, como les dijo el doctor, una agitación psicomotriz, por ejemplo, de las personas de edad avanzada, en donde la excitación psicomotriz se la puede estar dando que tenga una infección urinaria. ¿Entienden cómo lo que ustedes primero tienen que ver es la falta de control y la pérdida de hábitos habituales para tranquilizarse? Una cosa es que le digan, ella siempre es nerviosa, o él es siempre nervioso, o que de pronto le digan, no, empezó a moverse, me decía que se sentía mal, que le faltaba el aire. Bueno, ¿entienden cómo la agitación psicomotriz, que es el episodio tan habitual de la guardia, puede ir desde una descompensación neurótica por un hecho reactivo social mínimo, hasta una violencia física, o hasta una ACV, ¿me entienden? Entonces, pasando por una esquizofrenia. Entonces ven cómo la excitación psicomotriz cubre todo el amplio rango de lo que estuvimos viendo durante todo el año. Es un episodio de descompensación que puede tomar varias cuestiones. ¿Van entendiendo? ¿Se les ocurre que le podrían decir a una persona que llega y que les dice esto? No, me siento mal, no puedo estar, ¿qué hago?
¿qué le preguntarían? ¿Qué investigarían a partir de lo que les acaba de explicar el doctor? Y yo empezaría por preguntarle a ver si le pasó algo, no sé, si la robaron o si se siente mal, si le duele algo, o sea, por qué situación está pasando para ver el contexto y bueno, a partir de lo que nos diga ir preguntando como para ir desarmando a ver la situación. Muy bien. Te voy a hacer un comentario, Anabel. Si consumió alguna sustancia también. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero una cosa les quiero decir que es de buena clínica. Antes de sugerir, te robaron, te atacaron, te hicieron algo, lo importante no es sugerir desde entrada, es preguntar, contame qué te pasó, qué te está pasando para yo poder ayudarte. Porque si no, en esos cuadros en donde el paciente puede tener un grado no adecuado de corrección, vamos, ahora lo va a explicar el doctor, de conciencia, si ustedes empiezan, te robaron, te violaron, ya están sugiriendo algo de lo cual el paciente puede tomarse como para iniciar un relato y están fallando en el primer diagnóstico. Entonces, siempre en la clínica tienen que preguntar de tal manera de no estar sugiriendo, por ejemplo, si alguien va y les dice que les duele acá, ustedes van a decir, bueno, explícame cómo te duele. Ustedes saben que la neumonía da puntada de costado, pero ustedes no le van a empezar a decir, seguramente le falta el aire, seguramente tuvo fiebre, seguramente la semana pasada estuvo resfriado, seguramente ustedes no lo ponen. Ustedes lo primero que tienen que preguntarle a cualquier paciente es, dígame, ¿qué le está pasando? Le pregunto esto, explíquemelo para yo poder ayudarlo. Pero no intervengan con una idea que ustedes tengan preestablecida en la cabeza. ¿Te parece, Marcos? Es un buen consejo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ahí un poquito después lo pongo, en realidad, pero sí, básicamente es eso. Con preguntas más abiertas, no tampoco cerradas, y esto, ¿no? De no sugestionar las respuestas, sí, tal cual. ¿Hay algo más que quieran comentar? ¿Ven cómo nos ayuda lo que van diciendo? Por ejemplo, lo del robo, la agresión física, porque es primero, ¿qué te está pasando? Y a los familiares también, que a veces trabajar de a dos en la guardia es muy útil, porque uno atiende al paciente y el otro al familiar, ¿no? Y si no está uno solo, bueno, entre lo que va diciendo el paciente y lo que va diciendo el familiar, lo van... uno se tiene que disociar, a veces está solo uno en la guardia y no tiene con quién. A veces hay una enfermera que puede hacer de equipo, hay otro médico, hay una psicóloga, pero a veces si uno cuenta con un compañero de guardia hábil para esto, muchas veces sirve, ¿no? Pero no inclinen la balanza desde el comienzo con una suposición clínica. La suposición la guardan en la cabeza y le preguntan, ¿qué le está pasando? Cuénteme qué le está pasando, qué siente, dígamelo, cuál es su nombre, Juan. Juan, ¿qué le está pasando? Es muy importante esto del nombre, ¿no? Juan, ¿qué le está pasando o qué te está pasando? Cuéntemelo para poder ayudarlo. Muy bien. Bueno, acá un poquito esto de las modificaciones ambientales, en realidad es algo que a veces uno tiene que tenerlo presente. Otra vez que me quedo acá como... No me deja leer lo que puse. Las habitaciones con salida de emergencia, o sea, con dos salidas, buscar un lugar, digamos, donde vamos a entrevistar a estos pacientes con cierta seguridad también para el paciente y para nosotros, ¿no? Si tiene una salida de emergencia, es mejor. Tratar de no cerrar la puerta, o sea, evitar cerrar la puerta, ¿no? Porque podemos quedar con el paciente adentro y eso es un problema. Buscar en la habitación donde lo vamos a entrevistar al paciente, controlar los objetos que puedan resultar peligrosos. O sea, no entrevistarlo en cualquier lugar. A lo mejor no se puede existir que habían estado comiendo, y un cuchillo, un tenedor. O una caja de cirugía. El cirujano por ahí antes estuvo sacando unos puntos, poniendo unos puntos y tiene un bisturí ahí a mano. Claro, todas esas cosas que parecen bastante obvias, hay que tenerlas muy presentes para ver estos pacientes. Después monitorizarlo al paciente.
digamos, frecuentemente, y ir viendo cómo vigilar los signos de agitación, si se tranquiliza, si no, cómo continúa, cómo es el curso, porque esto puede variar de un momento para el otro. No hacer esto que decía María Clara, intervenciones en solitario, siempre tratar de ir con alguien a ver estos pacientes, ¿no? Con la enfermera, si tiene el personal de seguridad, con el personal de seguridad, con otro compañero de residente, más en los cuadros que son más graves, ¿no? Pero no ir solos. Evitar aproximarse al paciente desde atrás. Esto también es importante, o sea, porque por ahí el paciente se puede, como de alguna manera, si está un poco paranoide, los puede golpear. Siempre ir de frente o de costado del paciente. Tratar de no hacerlos esperar demasiado, o sea, ir lo antes posible. Y tener una cierta... Si ustedes están comiendo y entra un paciente así, dejan de comer. Si están llamando a la novia, interrumpen, porque lo primero que tienen que hacer es atender al paciente. Y otra cosa, tampoco gesticulen todo el tiempo. Pueden estar en una posición, si no se quiere sentar, si se quiere sentar, ya vamos bien. Entonces pueden ustedes estar sentados y están parados en una posición en donde el paciente se quede tranquilo de que ustedes no lo van a agredir. Quiero preguntarles una cosa a los que están acá presentes. ¿Se acuerdan cómo habíamos pensado, qué les había dicho, cuando es un ejemplo para compararlo con la agitación psicomotora? ¿Se acuerdan cuando les había dicho que era una prueba para ver si el paciente estaba alucinado o no? Porque acá también es la misma relación de fuerzas y de motivos para los cuales ver. ¿Se acuerdan que yo les dije? El paciente verdaderamente con alucinación verbal, ¿qué pasa con respecto al vínculo con ustedes? ¿Qué les pasa? Que ustedes le preguntan. Cree que nosotros estamos teniendo la misma alucinación. Por ejemplo, o no puede conectarse con la pregunta de ustedes porque está soliloquiando, ¿no? Está en otra dimensión, está oyendo la voz. Si acá el paciente, cuando uno le dice, hola, ¿cómo se llama? Juan o Juana, podés tomar asiento, podemos trabajar, ya ahí que establezca un vínculo hace que nosotros armemos lo que los ingleses llamaban un setting, como set, ¿no? Un setting de tranquilidad. Si el paciente está agitado, por lo menos tiene que haber uno en la habitación que no esté nervioso. A eso les toca a ustedes. El paciente está nervioso, ustedes tienen que estar tranquilos. Cuesta trabajo porque da miedo, porque uno tiene miedo, porque son situaciones estresantes para el que atiende. Pero, y los pacientes en esos momentos son muy sensibles a ver la experiencia que tiene el otro y cómo reacciona. No se tienen que hacer los valientes, tienen que tratar de estar tranquilos, que es muy diferente. Una cosa es disfrazarse de valiente y otra cosa estar lo más tranquilo que se pueda, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después un poco esto no alcanzo a ver arriba, pero creo que había puesto lo de lo verbal, lo de las técnicas de desescalada verbal. Acá, el protocolo del Consenso de España, si bien toma como estas técnicas de desescalada verbal como, digamos, técnicas de primera línea ante personas que tienen violencia, dice que no hay muchos estudios que evalúen estas intervenciones, o sea que la mayoría son consenso de expertos, que lo cual el nivel de evidencia es el más bajo. Y un poco es cómo tratar, digamos, un poco esto, ¿no? De vincularse con estos pacientes, buscando un tono suave, relajado y seguro, un lenguaje sencillo y oraciones cortas, preguntas abiertas, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? No abordar aspectos conflictivos, o sea, no en ese momento vamos a hablar de una cuestión conflictiva, porque eso va a hacer como a escalar más digamos, el nivel de excitación, responder con calma y cierta firmeza, buscar digamos, maneras de aproximarse a estos pacientes, por ahí decir, bueno, te traigo un poquito de agua, no sé, acá dice comida, realizar promesas poco realistas, no realizar promesas poco realistas. Esto también es real, porque a veces uno dice, en el afán de que el paciente se relaje, se tranquilice, le dice, bueno, en 5 minutos te vas, y al pasar 5 minutos el paciente sigue ahí y va a empeorar. Entonces, digamos, vas a tener que esperar un ratito hasta que te evaluemos, o sea, siempre ser realista digamos, con lo que le vamos a decir, ¿no? No juzgar el acto que tiene el paciente puede estar pasando por una descompensación y no hay que juzgarlo, sino ayudarlo,
y tampoco confrontarlo con las ideas que el paciente trae. Eso también es importante, porque pero no es así, no, ¿cómo que no es así? Si te lo estoy diciendo yo, ¿cómo que no? Y ahí, en un paciente No, con una idea delirante o con una idea paranoide, esto lo va a empeorar. Entonces tampoco decirle, sí, tenés razón, que te están persiguiendo, pero no confrontarla a la idea, que es una cosa diferente, ¿no? Digamos, es como que tratar de ayudarlo, a escucharlo, y de alguna manera ir viendo cómo el paciente se va a ir relajando y calmando, pero evitar este tipo de confrontaciones. Esto es un poco, me parece, lo más característico, así como resumidamente, que digamos, que se recomienda para estas cuestiones. Por ejemplo, no, lo que pasa es que las turras estas, hoy no me dejaron bañarme a la mañana, y entonces, bueno, pero ¿a usted le parece bien bañarse a las 3 de la mañana? No. A ver, cuénteme un poquito. Ustedes piensen esto. Cuando el paciente está muy nervioso y ya el grado de ansiedad lo llega a pensar en una agitación psico, quiere decir de la mente, y motora, quiere decir del cuerpo, quiere decir que hay una falta de tranquilidad en el cuerpo y en la mente, ustedes primero, como les dice el doctor, tienen que tratar de generar un relato que lo contenga en la escena que ustedes están conduciendo. La escena tiene que ser conducida con ustedes. No, porque me quería bañar y era a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Una persona grande que está internada en un geriátrico, y no me dejaban. Y dígame, Pedro, Juan, no sé, Graciela, ¿y cómo fue eso que se le ocurrió bañarse a las 3 de la mañana? No, a las 3 de la mañana no es hora de bañarse. Claro. ¿Entienden? Se los explico así con ejemplos para que lo vayan tomando, ¿no? No es a las 3 de la mañana. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es que se le ocurrió? Usted estaba durmiendo y pensó que era oportuno bañarse. Es el horario en que habitualmente se baña. ¿Se entiende? Eso es ir armando una escena en donde, si el paciente puede armar un relato, el relato es la mejor forma de tranquilizar la agitación psíquica y motora. ¿Me expliqué o no? Sí, perfecto. Esto por ahí, lo del tema este de bañarse, por ejemplo, sería algo que uno, cuando el paciente se relaja y está más tranquilo, en un segundo tiempo, se podría ver cómo se aborda esta cuestión para que no se vuelva a bañar todos los días a las 3 de la mañana, pero no en el momento, ese es el tema, ¿no? O sea, no. Exactamente. Ustedes tienen que saber esto, chicas y chicos, y chiques, una cosa, tienen que saber que esta es una urgencia, que como médicos generalistas tienen que resolver la urgencia, no el posterior tratamiento. Ustedes tienen que resolver ese momento, 3, 4 de la mañana, en la guardia, en una salita alejada, con poca medicación, ustedes no muy seguros de lo que están haciendo porque están empezando la práctica. Entonces, la idea es tranquilizar el momento, poder pensar, tengo un tiempo, necesito un tiempo para hacer el diagnóstico, para instalar un tratamiento, digamos, para ver cuál es el pronóstico, instalar un tratamiento mínimo para después que lo continúe otro. Pero, ¿se entiende? Diagnóstico presuntivo, instalar una tranquilidad para que después otro continúe el tratamiento. Obviamente, que si ustedes ven que tiene una ACV, lo van a tener que derivar si está en una salita lejana o cosas por el estilo. Pero ahora vamos a ir viendo cómo se hace. Pero no entrar en la confrontación o pensando que son psicoterapeutas. Ustedes no se reciben de psicoterapeutas. Ustedes se van a recibir de médicos generalistas. Entonces lo que van a tratar es lo general. Bien, bueno, acá esto, digamos, es un poco el abordaje farmacológico, ¿no? En el caso del paciente que tiene agitación, acá lo que plantean en este protocolo es, por eso es como importante ver, digamos, qué cuadro, digamos, a qué corresponde la agitación. Ustedes, si ya hicieron el diagnóstico, tienen que tener a este punto ya el diagnóstico de la causa, ¿no? Y van a ver. Si la causa tiene que ver con sustancias que pueden ser, van a tener que ver si es una abstinencia a una sustancia o una intoxicación. Después, la otra posibilidad es la condición médica, la otra es un cuadro de agitación indiferenciado, y por último, los trastornos psiquiátricos. Si es un cuadro digamos, de sustancias, intoxicación o abstinencia, lo que van a ver es, si tiene que ver con el alcohol y o benzodiazepinas,
¿no? Es que es la primera línea ahí. Ahí van a ver. Si Lo tiene más que, si es- prevalente, les damos claro, lo más prevalente. esto es lo más prevalente. Llega el paciente a la guardia, consumió alcohol y o benzodiazepinas. Hay que ver si es una intoxicación o si es una abstinencia. Si es una abstinencia, que es la primera de las dos acá, lo que van a ver es si el paciente coopera, si el paciente colabora como para que ustedes le den un medicamento. Estamos acá ya al punto donde el paciente ya decidimos darle medicación. Digamos que la cuestión esta cuestión de la desescalada o la contención verbal, digamos, es ineficaz, ¿no? Ya llegamos al punto donde lo vamos a tener que, consideramos que es necesaria una medicación. Entonces, si el paciente coopera, colabora, si dice que sí, ahí tienen, fíjense que dice sublingual, benzodiazepinas, oral benzodiazepinas, el segundo punto. O sea, ahí lo que le tienen que dar es una benzodiazepina, que puede ser, en primer lugar, sublingual o, si no tienen sublingual, vía oral. ¿Qué benzodiazepina? La que tengan en el momento. Pues generalmente van a utilizar las de vía media más corta, que puede ser, por ejemplo, o el alprazolam, o el lorazepam, o el clozapam es de vía media más larga, pero lo que habitualmente se usa es el lorazepam. La urgencia del lorazepam. Pero bueno, si ustedes no tienen lorazepam, pueden usar sublingual, alprazolam o clonazepam, o oral, lo que tengan, u oral. Si en el caso que el paciente no coopera, usted le dice que está en un síndrome de abstinencia y no le están pudiendo dar la vía oral, el lorazepam por vía oral, se lo van a dar intramuscular. O sea, la vía intramuscular en el caso que el paciente no quiera tomar la medicación. Ese es en el caso que tenga una abstinencia. Si el paciente está intoxicado con benzodiazepinas o alcohol, ahí no hay que, obviamente, darle benzodiazepinas. Si el paciente tomó, no sé, 30 comprimidos de alprazolam, no le van a dar una alprazolam. Ahí pasan a ver, van a la segunda liñita que tiene acá, dice si el paciente coopera o no. Y ahí lo que vamos a usar... Marcos, vamos a decirles una cosa que no tienen todavía porque no cursaron esto en fármaco. Ustedes dirán, ustedes ya en fármaco vieron lo que son los efectos colaterales y los efectos adversos, ya lo diferenciaron, ¿no, Marcos? Eso ya se lo tienen. Bueno, ustedes saben que efectos paradojales también. Vamos a marcar 3, Marcos, puede ser, colaterales, adversos y paradojales. Hay medicaciones que no, los paradojales son los que producen lo inverso de lo que la droga quiere producir. Por ejemplo, el alopidol no tiene efectos paradojales. Nadie que uno le dé alopidol, por ejemplo, va a hacer una excitación psicomotriz. Nadie. Pero las benzodiazepinas sí. Y yo me acuerdo de algo que me enseñaron y que me quedó claro. Poco cerebro, poca corteza, niños, viejos, dementes, siempre tiende a hacer efecto paradojal. Entonces, por ahí ven una excitación psicomotriz porque un nene de 10 años se tomó un blister de las pastillas del abuelo, como la banda de rock, la pastilla del abuelo. ¿No? Entonces hay que tener cuidado de ver, a veces diferenciar, ¿no, Marcos? Esto, digamos, cuando tomó, pero señora, ¿qué tomaba su suegro? A ver, pero dígame, la pastillita blanca, porque es así en la guardia, ¿no? Porque no viene la gente hablando de un protocolo. Aparte, si un chico de 10 años llega a tomar medicación del abuelo porque no estaba bien guardada, entonces es muy importante saber qué estaba tomando. Pero acuérdense que las benzodiazepinas con poco cerebro, los débiles mentales, en los viejos, en los niños, en general trae, no, Marcos, puede traer efectos paradojales, ¿sí? Claro, sí, y por ahí, digamos, acá en el cuadro este algoritmo, digamos, toma en cuenta esto que vos decís, entiendo yo, porque fíjate que en el segundo, bueno, ahí estoy con lo de en un ratito retomo eso. Acá entonces, si está intoxicado, le van a dar, si el paciente coopera, le van a dar antipsicóticos, APs antipsicóticos. En ese caso pueden ser sublinguales, que en general acá no tenemos. La cenapina, creo que no se comercializa o se ha comercializado. Igual en un paciente con excitación psicomotriz, darle una pastilla sublingual es como, me parece casi el que lo hizo esto, como difícil de aplicar en la práctica. Y oral en el mejor de los casos. Si el paciente no coopera, que es generalmente lo que ocurre en la mayoría de los casos de los graves, le terminamos dando intramuscular, que ya después le voy a pasar en la próxima, que
qué Aparte fármacos se muchas usan. veces hacen que los toman y no los toman, se los Sí, quedan sí, por eso. en el carrillo de la boca, ¿sí? Y Exacto, no lo exacto, exacto. toman. Ahora después ya les doy específicamente un poquito más de detalles de los fármacos. En el caso que tengamos, siguiendo con el tema de la primera, la desintoxicación o abstinencia, pero en vez de ser alcohol o benzodiazepinas, es un paciente que consumió cocaína u otras sustancias, el procedimiento es el mismo que la intoxicación por alcohol o benzodiazepinas, antipsicóticos. Si tenemos una enfermedad médica, que es un poco ahí dice deterioro cognitivo y síndrome confusional, que son dos enfermedades médicas que pueden causar agitación, ahí, como decía María Clara, fíjense que va derecho a los antipsicóticos, tampoco usan benzodiazepinas, justamente un poco por esto, por la posibilidad del síndrome paradojal digamos, en los pacientes con demencia, y el síndrome confusional puede ser por varias causas, pero bueno, eso también... Digan, en general, muchachos y chicas, díganle al doctor Aymar qué cuadros tienen que ver de básicos de trastorno ácido-base o trastornos metabólicos para pensar que puede haber una excitación psicomotriz. ¿Qué se les ocurre? Uno, por lo menos. No sé dónde estoy, me caigo, no sé qué, me desmayo, me siento mal, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que pensar? Si tomó o no tomó drogas, y bueno, ¿y qué más tienen que pensar, muchachos y chicas? Vamos. ¿Qué descompensación cursa que les dijimos con síndrome confusional? Tienen que pensar en la hipoglucemia, no se tienen que olvidar de la hipoglucemia. ¿Se acuerdan que se los dijimos un montón de veces? No vaya a ser que el paciente sea diabético, lo traen por una excitación psicomotriz y ustedes se comen esto, ¿me entienden? Se me pasó en la residencia con un paciente que era diabético y cursó, lo vi en la residencia ¿Y con un saben síndrome dónde confuso. pasa muchísimo esto? En las comisarías. De todas maneras, los policías tienen buen ojo para ver si está descompensado o está borracho, pero se parece mucho el cuadro de hipoglucemia al cuadro de borrachera sin olor a alcohol, pero como no tiene olor a alcohol, lo saben diferenciar, pero tienen que pensar si está hipoglucémico el paciente, ¿eh? Aparte, hipoglucémico, si no está con hambre también, digo, quiero decir, no solo porque sea un diabético, sino porque está sin comer desde hace 48 horas. No crean que esto es tan difícil de encontrar en la Argentina de hoy. Sí, una cuestión carencial. Perdón, pero te voy agregando estas cosas para que lo vayan, acuérdense, porque es más difícil que se encuentren con una encefalopatía producida por una insuficiencia renal y que ustedes tengan un cuadro de excitación psicomotriz por una tormenta hipertiroidea, les damos lo prevalente que ustedes tienen que pensar son estos cuadros, ¿o no? Sí, eso, y después también, bueno, cuadros confusionales, todo lo que tiene que ver con lo infeccioso, también es frecuente, ¿no? Una neumonía, una infección urinaria, ¿no? Después, bueno, también algunas cuestiones del medio interno, bueno, por ahí menos frecuente, pero bueno, puede pasar. Después los desórdenes psiquiátricos, ahí fíjense que los divide en tres. En primer lugar, la debilidad mental y los desórdenes del espectro autista, que el tratamiento es igual que el anterior, con antipsicóticos. La esquizofrenia, o sea, los desórdenes psicóticos, esquizofrenia y el trastorno bipolar, la psicosis maníaco-depresiva, que también se utilizan antipsicóticos. Acá agrega, pero esto es muy de la especialidad, digamos, la posibilidad de usar antipsicóticos inhalados, que en realidad no tenemos en disponibilidad, así que eso es nada más que un comentario, pero siempre lo mismo. El antipsicótico, si lo puede tomar el paciente por vía oral, se lo prefieren dar siempre por vía oral. Si coopera, si no coopera, lo van a tener que dar intramuscular. Y la última parte del cuadro, que es donde dice trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos adaptativos y de personalidad, es un poco el comentario que les decía María Clara al principio de por ejemplo, paciente con una histeria, neurosis histérica, que llega a la guardia. A esa no le van a dar un antipsicótico, ¿no? Fíjense que lo que le tienen que dar es, si la paciente coopera una benzodiazepina sublingual u oral, y si no coopera, se lo pueden aplicar intramuscular. O sea que fíjense que el tratamiento básicamente depende de la etiología del cuadro.
Y esto es así, o sea, ustedes si llegan, tienen que hacer, es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque no le pueden dar, por ejemplo, a una paciente que llega con un trastorno de ansiedad, con una crisis, una emergencia de angustia, por ejemplo, o digamos, este caso de la histeria, ponerle un inyectable de haloperidol, porque en realidad le están dando un fármaco que no corresponde para el cuadro. Entonces usted tiene que saber, desde lo psiquiátrico, si llega con un cuadro de ansiedad, si llega con una cuestión afectiva, de personalidad, no le tienen que dar antipsicóticos, le tienen que dar benzodiazepinas, la que tengan benzodiazepinas. Si entra con un cuadro psicótico, va antipsicótico. Si entra con un cuadro médico, en general va antipsicótico. Si es confusional o un deterioro cognitivo, a veces hay que ver, porque por ahí el trastorno médico no necesita fármaco. En general yo creo que no es necesario darle nada, pero en el caso de que tienen que darle algo, le van a tener que dar un antipsicótico en lo posible, dosis muy bajitas, ya vamos a ver que son las mínimas dosis que se tienen que recomendar. Y bueno, y el tema de la abstinencia y intoxicación por sustancia hace la distinción entre benzodiazepina y alcohol, por un lado, y por otro lado la cocaína y las otras sustancias. Entonces, ¿qué hacemos con la intervención farmacológica? ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo está recomendada? Marcos, Sí. amplío un poquito esto. Cuando la neurosis, el territorio de la neurosis y la psicosis le sirve esto para el forzadísimo mapa de la clínica. Si ustedes pueden advertir, Juan, Juana, Pedro, Pedre, qué le está pasando, y el paciente puede armar un relato, aunque esté nervioso, diciendo, este hijo de puta pasó tal cosa, me hicieron tal otra, ahí encuentran justamente que el paciente puede empezar a decir algo que en donde lo reactivo desencadenó eso. Cuando hay algo que el paciente puede decir de la realidad y armar un relato sobre eso, ustedes tienden a pensar que el paciente, por ejemplo, está enojada, la paciente está enojada porque, no sé, sufrió alguna frustración de algún orden. Pero el armado del relato, porque la agresión también, la agresión real, puede ser dicha así, pero ahí es muy importante ver qué carga autorreferencial le pone el paciente a lo reactivo para que ustedes diferencien qué es lo reactivo, qué es lo de lo delirante, porque lo delirante, si no son delirios extraordinarios o fantasiosos, también se puede confundir con la realidad. Entonces, diagnosticar qué posición tiene el paciente es muy importante, ¿no, Marcos? Porque no es que le van a venir a decir me atacaron los dinosaurios, porque ese diagnóstico lo hace el policía de la esquina, pero le pueden estar diciendo, no, me estaban persiguiendo, y tanto lo pueden perseguir en una zona de un barrio vulnerado, o lo puede estar persiguiendo, digamos, lo que tiene adentro de la cabeza. Entonces, ahí es muy importante lo que es el criterio de realidad, que ustedes puedan evaluar el criterio de realidad de lo que está diciendo. Yo les doy un consejo. En general, primero traten de creer lo que está diciendo el paciente. Para descreer y pensar que es un delirio tienen tiempo, pero para lo otro no tienen mucho tiempo. ¿Me explico? Así que ojo al piojo, porque es preferible darle una benzodiazepina a un psicótico y advertir que uno se equivocó, que es peor error darle un alopidol a una histérica. Sí, sí, tal cual. Por eso, yo creo que si bien esto es como un esquema, pues yo tengo, digamos, para abordar este tema es complicado porque en realidad no es un trastorno, ustedes ven que no es un tratamiento de un trastorno único, ¿no? Son muchas enfermedades, muchos problemas de salud que pueden tener que ser abordados por esta temática de la agitación. Entonces, sí, yo creo que la buena práctica es, por más que acá no lo diga, es por ahí, ante la duda, usar benzodiazepinas, como para no utilizar antipsicóticos si no es necesario, es menos grave, y siempre la menor dosis posible. Eso también, o sea, la menor dosis que ustedes puedan utilizar para calmar al paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a usar los medicamentos, los fármacos? Cuando el abordaje verbal no ha sido eficaz o es suficiente, y lo que vamos a tener que tomar como objetivo terapéutico es lograr la tranquilización del paciente lo antes posible y evitar episodios de auto o heteroagresividad. O sea, lo que nosotros queremos es tranquilizarlo, no sedarlo, no excesivamente sedarlo ni dormirlo, sino que esté más tranquilo, que pueda lograr ese autocontrol de la tranquilidad que no podía tener de él mismo,
justamente para evitar esto, porque este es el problema de la agitación, que el paciente por ahí se empieza a golpear, y esto lo hemos visto, se golpea él mismo contra la pared, o golpea a un tercero, puede ser un compañero, puede ser un profesional de la salud. Entonces el tratamiento, no hacer en pacientes graves con agitación, también tiene sus riesgos. Entonces, en los cuadros leves a moderados, lo que usamos en primera línea son formulaciones de vía oral. Sublingual, inhalada no tenemos acá. La menor dosis posible, como les decía, y en realidad lo mejor es usar la monoterapia, no usar, digamos, más de un fármaco. ¿Cuáles son los antipsicóticos que, digamos, se pueden utilizar? Dentro de los antipsicóticos más nuevos, de los antipsicóticos de segunda generación, la olanzapina tiene muchos ensayos positivos, no quiere decir que sea mejor, sino que tiene muchos ensayos positivos, y hay otros antipsicóticos como el epiprazol, la quetiapina y la cenapina, que también han demostrado ser superiores al placebo, por lo menos. Las benzodiazepinas hay que tener cuidado, precaución, obviamente en un paciente intoxicado, ¿no? Porque le pueden generar una depresión respiratoria. Si el paciente tomó benzodiazepinas o alcohol y ustedes le dan un lorazepam, pueden generar mayor riesgo de depresión respiratoria. Ahí estarían contraindicadas. No así en el caso del paciente que está en abstinencia por alcohol o benzodiazepinas, para prevenir las convulsiones o el delirium tremens, que es algo que les pasa a los pacientes que venían consumiendo alcohol y benzodiazepinas en exceso y de golpe hace unos días que no están consumiendo. Esto lo dije en el cuadrito que les pasé recién. Es un repaso. Este es otro artículo. Básicamente la mayoría de la información que encontré, todos tienen más o menos las mismas recomendaciones. No hay mucha diferencia, tampoco hay tanta evidencia. Esto es una revista mundial, la Revista Mundial de Psiquiatría Biológica. Es un artículo que sacaron en el 2016 sobre el manejo de la agitación en psiquiatría. Es un consenso de expertos. Y lo que dice en realidad también, ¿no? Que primero lo que hay que hacer es evaluar la importancia de la etiología de la causa médica, que es un poco lo que venimos diciendo, la posible causa médica, identificarlo, y después acá todos toman como primera, digamos, opción técnica de desescalada verbal, lo que le venimos diciendo, y la modificación ambiental, que es estos cuidados que hablamos, y la estrategia de contención física como último recurso. Obviamente, ¿no? El contener al paciente es la última de todas las decisiones terapéuticas. Y en cuanto a lo farmacológico, ¿cuál es la medicación ideal? Ideal es justamente la que calme al paciente sin sedarlo excesivamente. Lo mismo que venimos viendo, ¿no? Y utilización de formulación oral o inhalada, que acá no tenemos, también sobre la vía intramuscular. Marcos, hace una diferencia, Marcos, Sí. hace una diferencia entre ansiolisis y sedación, por favor. Sí, la ansiolisis es justamente lograr que lo que mejore es la ansiedad, ¿no? O sea, lo que uno busca es calmar el nivel de ansiedad, que el paciente que tenía cierto nivel de ansiedad se logre reducir con una medicación. Y la sedación es llevarlo al paciente a un estado de mayor profundidad de sueño, o sea, que el paciente se duerma. La idea es esa, de lograr la tranquilización y no la sedación, porque con la sedación excesiva, uno, digamos, puede llevar a que el paciente después tenga algunas consecuencias producto de la sedación. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente grande, generalmente esto es lo más complejo, los pacientes de edad, pero también los pacientes jóvenes con psicosis también puede pasar. Ustedes, si le dan un medicamento que le da mucha sedación, tal vez después se levantan para ir a los baños, se caen, se golpean, o, digamos, por el sueño no se despiertan y no comen, no se hidratan y tienen otras complicaciones. En la práctica también a veces es muy complicado, ¿no? A veces lograrlo, porque a veces uno por ahí le da un medicamento a un paciente, tiene una cierta susceptibilidad individual, o nunca fue medicado, y por ahí lo quiere intentar lograr, digamos, no la no sedación, sino que solamente la ansiólisis, y el paciente por ahí se duerme y se seda demasiado. Es real eso, o sea, no es que tampoco es tan fácil porque no hay una dosis, así como para decir estandarizada, yo le doy tanta dosis y con esa logro solamente una cosa. Porque depende de las características del cuadro, de cuánto es el estado de excitación, de las comorbilidades, de los medicamentos que toma con posibles alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas por lo que vayamos a dar. O sea, hay muchas condiciones que entran en juego. Por eso no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, uno intenta, digamos, en lo posible siempre, utilizar medicamentos que tengan, digamos, sean de dosis baja y demás.
Esto en general sobre lo que es la excitación psicomotriz en general. Y después les presento algo como para que tengan, solamente como modo más, digamos, como para finalizar y no llenarlos tanto, y después hacemos algunas preguntas si quedaron en relación al tema. Me pareció interesante ver el manejo del paciente con esquizofrenia, porque es el paciente que, vamos, por ahí, digamos, está más asociado a la enfermedad mental que vemos acá, que le puede llegar también a la consulta, y ustedes si bien no van a hacer el tratamiento de la esquizofrenia, sino van a hacer el tratamiento por ahí de la agitación, porque puede llegar que sea esquizofrénico y esté agitado, y a lo mejor les toca darle algo. En relación a esto hay varios ensayos. Este, por ejemplo, es un ensayo que se hace con olanzapina. El problema acá, digamos, de los antipsicóticos y que no son el haloperidol, que se utilizan por vía intramuscular, es la poca disponibilidad que tenemos en este país. Entonces, yo por ahí les voy a presentar esto, pero en realidad en la práctica no hay mucha opción más allá del haloperidol como antipsicótico. Porque en realidad no hay olanzapina, en su momento había, y ahora no sé si si se comercializa, no la van a encontrar en todos los hospitales, en todos los servicios. Yo de trabajo, por ejemplo, no tenemos olanzapina intramuscular, entonces también es un problema, ¿no? Porque la única alternativa es el haloperidol de los nuevos, de los más viejos, y bueno, que es lo que usamos. Entonces acá lo que hicieron es comparar, a ver, che, ¿qué tan efectivo es a un paciente que le damos olanzapina y haloperidol intramuscular para bajarle la ansiedad después de 2 horas de la aplicación? Y le midieron con una escala, que es una escala de excitación psicomotriz de síntomas positivos y negativos, se llama PANS. Que lo que miran es los síntomas positivos y negativos de la enfermedad de la esquizofrenia, y también tiene un componente agregado de excitación. Con eso van cuantificando cuánto mejoraba el paciente. Le iban dando olanzapina en distintas dosis, haloperidol, y le daban placebo. Tomaron pacientes de 270 pacientes que tenían más de 18 años, que estaban recientemente hospitalizados con diagnóstico de esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, bueno, trastorno psicótico con agitación. Y se hizo en Croacia, en Italia, en Rumania, en Sudáfrica, en varios países. Duró, como todo estudio agudo, solamente un día, ¿no? Y se podían poner como máximo 3 inyecciones. Fíjense el cuadradito ahí a la derecha, cómo va bajando la respuesta de los distintos antipsicóticos al paciente que le dan la medicación. Digamos, lo que ellos ven es que siempre el de arriba de todo, el triangulito, es el placebo. A los 30 minutos, fíjense que no hay mucha diferencia entre darle placebo y darle, por ejemplo, 2,5 de olanzapina. Están casi pegaditos. Sí está un poco más, se despega un poco más del placebo, dosis más alta de olanzapina, por ejemplo, 10 miligramos o 7,5. Y después va pasando así el tiempo, y van viendo que hasta a las 2 horas, los pacientes que toman antipsicóticos tienen más sedación que los que toman placebos. Todos los pacientes logran mayor sedación. La que, digamos, tienen menos sedación es el que toman 2,5 de olanzapina. O sea, la dosis más baja de olanzapina fue la menos eficaz. El resto todos tienen mayor eficacia que el placebo para tratar la agitación. O sea que podría ser útil cualquiera de las 3 opciones. Perdón, de las 2 opciones. ¿Y qué efectos adversos tienen? Esto es importante. Cuando ustedes usen antipsicóticos o cuando vean los antipsicóticos. En general lo que vamos a ver acá son los efectos adversos agudos de estos fármacos. No van a encontrar, por ejemplo, el síndrome metabólico de la olanzapina, porque le van a dar 2 pastillas o 3. O sea, no van a hacer un aumento de peso, síndrome metabólico. Sí, efectos de hipotensión con olanzapina, por ejemplo, van a tener que tener cuidado. O las distonías, que son los efectos adversos del haloperidol, más que todo, ¿no? O el parkinsonismo, la caticia, son efectos que más que tienen que ver con lo neurológico y, digamos, la hipotensión con la olanzapina. Este estudio, digamos, tiene, digamos, algunas cuestiones que se critica de alguna manera, algunas limitaciones, es que no hay, digamos, datos, son pocos datos los que dan en dosis repetidas. O sea, muchas veces no se dio más de una inyección, entonces uno dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si el paciente hubiese tenido más cantidad de aplicaciones, por ejemplo, de olanzapina? Y también otro tema, que acá siempre se como que entremezcla mucho, es que muchos pacientes reciben
benzodiazepinas le dan aparte de haloperidol, por ejemplo, lorazepam. Entonces, no sabes cuánto, digamos, influyó en el resultado el uso de una benzodiazepina agregada. Y no está reportado exactamente a quién le pusieron una cosa o le pusieron las dos cosas. Pero bueno, en definitiva, la olanzapina, digamos, puede ser también una medicación útil para el tratamiento de estos pacientes. Y otro estudio, por ejemplo, es con aripiprazol, que también se usó se hizo el mismo estudio, y también lo que querían ver es si servía para tratar la agitación en pacientes con esquizofrenia, y lo comparan con el haloperidol, que es, como les decía, es el fármaco, como por decir una manera, prototipo para tratar esta patología. Y bueno, y acá hay una muestra un poquito más grande de 448 pacientes, y la duración también es de un día, y fíjense que tanto el haloperidol como el aripiprazol fueron superiores al placebo. O sea, los dos a los 120, a los 60, a los 120 minutos, mejoraron la agitación de los pacientes. El que tiene abajo de todo, el triangulito, es haloperidol, o sea, es el que más, digamos, cambios logra, o sea, que mejor, más sedación generó. Y en el medio tenemos al aripiprazol, y por arriba el placebo. Fíjense que con placebo también los pacientes con el tiempo siempre van mejorando, pero es menor el descenso de la agitación que obviamente con una medicación. Y acá los efectos adversos también están asociados más que todo a efectos de tipo agudos, como las náuseas, los mareos. El aripiprazol puede generar eso, cefalea, y el haloperidol siempre tiene que ver con los efectos más extrapiramidales. Ahí dice también insomnio. Bueno, obviamente insomnio, no entiendo bien por qué cuantifican eso en un paciente agitado. Y bueno, la cefalea, por supuesto, también puede darse en cualquiera de los dos. O sea que también es posibilidad el aripiprazol, pero bueno, acá por el momento estos fármacos no tienen mucha utilidad por el hecho de que no entran mucho, no hay mucha disponibilidad de medicación intramuscular más allá del haloperidol. Bueno, básicamente es eso. Por ahí no hay mucho más. No sé si tienen alguna pregunta los que están, y como para revisar, o quieren que revuelvan algún punto. Creo que básicamente en María Clara es un poco esto. Es un tema que es complejo de abordar porque tiene diferentes enfermedades que lo pueden generar. Entonces eso también lo hace como más difícil desde lo farmacológico. Pero bueno, creo que como para, digamos, creo que lo más así como general, creo que va con esto. No sé si mucho más necesitan saber. Vamos a ir entonces como repasando. Ustedes están en la guardia, ¿no? Están en la guardia, la noche, la tarde, la mañana es diferente, porque quien lleva a un paciente con excitación psicomotriz al mediodía es diferente que el que va a las 3 de la mañana, ¿no? Ya eso les permite una perspectiva de lo que pasó. Algo pasó. Entonces es un paciente ansioso, un paciente que no puede controlar los movimientos como habitualmente los controlaba, tiene una exacerbación de movimientos voluntarios o involuntarios, que en general logorrea, que puede cursar o no, eso es importante, como les explicó el doctor, con mayor o menor nivel de conciencia. Van en general acompañados, y el diagnóstico principal es que ustedes puedan diferenciar si es un paciente que tienen que derivar a un centro de mayor complejidad porque no saben si tuvo un accidente cerebrovascular, porque ustedes imagínense que si a un paciente ustedes lo confunden con un alcohólico y le ponen ansiolisis en una excitación psicomotriz porque creen que es un paciente psicótico y está haciendo un accidente cerebrovascular, se pierde un tiempo muy, muy importante y está mal hecho el diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro de lo que ustedes pueden entender que no es ni una descompensación del medio interno, un golpe, traumatismo, etcétera, etcétera, ustedes lo que tienen que tratar de hacer es justamente hacer primero el diagnóstico presuntivo y después pensar justamente que ustedes no tienen que empezar ningún tratamiento psiquiátrico, que ustedes tienen que resolver
con medicación psicofarmacológica, un momento agudo, donde después otro se va a ocupar de eso si de un trastorno psiquiátrico se trata, ¿no? Y el tema no es sedar y dormir al paciente, porque ustedes imagínense que si ustedes se confunden una hipoglucemia, lo sedan al paciente, el paciente se muere, ¿no? Así que no es resolver que se calme y se duerma, es arribar al diagnóstico y tranquilizar la escena, ¿no? Con un control. No es que le van a dar una medicación y que se vaya. Esto también es muy importante, como les dijo el doctor, el seguimiento mínimo que ustedes tienen que hacer en la guardia de cómo va evolucionando el paciente. Obviamente que uno con la experiencia es algo que uno va viendo, pero bueno, nosotros estamos trabajando, suponiendo que ustedes van a empezar a trabajar sin experiencia, como todos empezamos a trabajar, sin experiencia, digamos, teniendo en cuenta algunos elementos que les permitan diferenciar, ¿no? Y cuándo podemos estar en el campo, si es psiquiátrico, del territorio de las neurosis, y entonces trabajar con benzodiazepinas, o en el territorio de la intoxicación, ¿no? Por abstinencia de drogas, o en el territorio de la psicosis, y trabajar con antipsicóticos, ¿se entiende? Entonces, en ese punto, creo que es importante que ustedes sepan que es observar, otra vez, observar, diagnosticar, tranquilizarse ustedes, pensar, ver si hay movimientos asociados, porque claro, el paciente puede tener ¿se acuerdan que les conté una vez en el hospital lo que había pasado, ¿no? Que entra una chica con movimientos, con un cuadro de agitación, un cuadro de excitación psicomotora, y hay algo en el habla que ustedes tienen que ver, cómo está conectado o no, era una crisis coreica, ¿no? De una corea. Está bien, uno dice es raro, pero sí, pero también pueden venir, nadie dice hoy es la guardia de raros, hoy es la guardia de no raros, no sé, yo atiendo solamente guardia de los casos clásicos, ¿no? Bueno, hay una situación en donde uno puede estar planteando, digamos, todo lo raro y lo no raro, lo más habitual, nosotros le damos lo más prevalente, pero siempre siempre les tiene que quedar la pregunta de qué es lo no tan prevalente, pero que ustedes tienen que tener en cuenta para arribar al diagnóstico. Entonces, no se trata de dormir al paciente, esto es muy importante, se trata de producir ansiolisis, de producir una tranquilización. Esto no se trata de dormir, porque durmiendo al paciente pueden provocar daños mayores. Esto me parece que es muy importante para que ustedes lo vean. Y que cualquier cuadro de los que nosotros les hemos enseñado, desde la neurosis, los cuadros intermedios, borderline, otro es la excitación en los borderline, ¿no? Que también, que están en el medio, pero te la voy a decir porque responden bastante, ¿no, Marcos? Ahí hay que tratarlos como si fueran psicóticos, ¿no? Porque están haciendo una microcrisis psicótica, porque ahí ustedes no van a saber diferenciar si es un border descompensado o es una estructura psicótica. En ese momento, ustedes cuando vean eso, tienen que ver, bueno, está ansioso, está con una crisis de excitación psicomotriz por algo reactivo, o es estructural psicótico, pero no, el tema no es dormir al paciente, el tema es hacer el diagnóstico diferencial y cómo tranquilizar y superar esa escena. Eso me parece que es muy importante. Decime, Marcos, que hace mucho que yo no hago esta actualización psicofarmacológica. Cuando digamos, antes, hace un tiempo, se hablaba de la poca absorción que tenían las benzodiazepinas intramusculares, ¿no? De forma intramuscular. ¿Esto sigue sosteniéndose como una cuestión, como una cuestión real? Sí, en realidad sí. Y ahí lo que pasa es que en realidad la benzodiazepina, si vos el paciente lográs que la tome, tal vez es mejor dársela por vía oral. La vía sublingual tiene una rápida absorción,
y es una de las más elegidas. Uno a veces ve que se utiliza demasiado el intramuscular, pero en ese caso, en el caso de la benzodiazepina, si se puede, se tiene que dar vía sublingual. Poco por la absorción errática que vos decís de la benzodiazepina. Lo que pasa es que a veces el paciente no te queda No lo otra, y la puede. benzodiazepina es mucha, claro, no lo pueden tomar. Y a veces la benzodiazepina, un poco lo que le decía, a veces se usa asociadas al haloperidol en los psicóticos, porque bueno, en la misma jeringa le ponen las dos cosas. Pero no se sabe muy bien eso, como le decía, cuánto beneficio te da en ese caso asociar la benzodiazepina, ¿no? Y a ustedes les queda claro que tanto el doctor como yo nunca les planteó que empiecen a dar cosas endovenosas, ¿no? Sí, bueno, en eso obviamente yo ni lo nombré porque justamente ya lo hemos Bueno, hablado pero vamos a nombrarlo para lo que no hay bueno, que... vamos a nombrarlo como para aclarar que no. Que no, porque bueno, está bueno también, yo les dije que sí, que no. Que no es medicación endovenosa, olvídense, o sea, el haloperidol endovenoso, y esto lo van a ver hacer. Ustedes van a ir a Claro, que algún lo lugar y vean hacer no quiere decir que lo tengan claro, que hacer. claro. Ustedes por ahí van a ver en un lugar, van a ir a un centro y van a ver que los pacientes están con haloperidol en bolo o en el goteo endovenoso. No está recomendado. No está recomendado, la administración, hay un alto riesgo de arritmias, y la monitorización que requiere el paciente para la utilidad es una paciente en terapia intensiva, no es un paciente que van a ver ustedes, y así mismo no está recomendado. Que se use, bueno, pero no está recomendado. Eso es una de las cuestiones. Otra es la dosis, no tienen que aplicar más de 20 miligramos de haloperidol por día, por ejemplo, que son 4 ampollas, tienen 5 miligramos cada ampolla. No ampollas cada media hora, como uno ve. Ese estudio que yo le mostré era máximo 3 por día, hasta 15, 20, y eso te estoy hablando de un paciente psicótico, esquizofrénico, no en una demencia Con con... uno alcanza. Sí, sobra. Yo por ahí les digo media ampolla, y ni siquiera lo uso, pero sobra, le sobra para 24 horas. Es una exageración. Por eso dar un tratamiento, yo no les puedo decir cada cuánto lo tienen que ver porque es de acuerdo al caso. Pero hablemos de, bueno, así en general, esquizofrenia, 2 ampollas, 3 máximo por día. Nunca endovenoso y nunca, pero nunca, formulaciones de depósito. Nunca. Haloperidol viene de intramuscular de depósito, que es el decanoato, y el haloperidol común, que es el que usamos acá, que es el de 5 miligramos. Porque por ahí no tienen, y dicen, bueno, ya no tengo de común, ¿le puedo dar un decanoato de 3 mililitros? No, no le den nada, busquen otra cosa. Tienen Ampliactil, bueno, yo ni se los mencioné, que es la clorpromacina, no sé, otra cosa, pero nunca de depósito. Antes del depósito usen benzodiazepina, no sé, porque ahí hacen un lío bárbaro, porque si tienen que, no es para el uso de la urgencia. El antipsicótico de depósito es para el uso del especialista y no en la urgencia. Ya ni siquiera yo que soy especialista usaría un antipsicótico de depósito en la urgencia. O sea que no es de uso de urgencia. Ahí estamos mal. Así que esas dos cosas no. Preguntar, ¿es de depósito el haloperidol o es de no, es de POT, es de depósito? Ah, entonces no le pongas eso. Y nunca en la vía endovenosa. Esas son dos cosas así que tienen que tener muy presente. Y tampoco apurarse a darlas, siempre hay tiempo para volver a dar. Preferible, si tengo dudas, bueno, póngale como les digo, es un viejito, nunca le dieron nada, bueno, ponele media, sí, media ampolla. Pero media es muy poco, bueno, para mí está bien. Póngale media, total se la estoy dando yo, no usted. A las enfermeras o a la persona que se lo... Porque acá hay detrás de todo esto también una urgencia, che, dale, eso le vas a dar. Y hay una cuestión que a uno lo pone también en una necesidad de tener que actuar rápidamente. Bueno, hay que también estar, digamos, muy atento en relación a esto. Sí, aparte hay una cuestión, ¿no? En la agitación psicomotriz, ¿no? Ustedes lo que tienen que, como les decíamos antes, lo que tienen que garantizarse es que ustedes no entren en agitación psicomotriz. El médico no tiene que entrar en agitación psicomotriz, tiene que estar tranquilo y tranquila como para poder operar. Y también hay una presión, como le decía Marcos, de no, le damos tanto. Marco, ¿me podés pasar como anfitrión? Así puedo manejar un poquito la... Ustedes tienen que desacelerarse, pensar, porque eso es en beneficio del cuadro posterior del paciente, ¿se entiende? Entonces, aparte, pasa una cosa, al otro día llegan los médicos, ustedes le pusieron una DEPOT, y el paciente
y el médico de planta se recontra enoja porque ustedes le pusieron, le pusieron una medicación que va de más. Entonces, ¿quién te dijo que le pusieras una de Depot? Entonces, en la urgencia, las medicaciones de Depot en psiquiatría no van, ni tampoco se les ocurra dar algo que por ahí hay una muestra gratis de estabilizador del ánimo, porque tampoco van, ven como no lo hemos usado, no les hemos dicho. Entonces, es muy importante esto, porque hay una presión, ustedes van a ver una presión de cómo se hacen las cosas en la urgencia, pero ustedes que son médicos jóvenes y que nosotros tratamos de darle la mejor forma de practicar la medicina que conocemos, ustedes tienen que aprender de los médicos que están trabajando y tienen que también tener una lectura crítica de los médicos y médicas que están trabajando, porque hay cosas para aprender y hay cosas para desaprender. Hay que hacerlo con tranquilidad, con educación, pero también sabiendo que ustedes tienen que saber argumentar con los colegas y los compañeros de la guardia, de la emergentología, cómo hacer esto. Primero van a tenerles desconfianza porque son jóvenes, pero si ustedes trabajan bien y tienen una práctica adecuada, esa confianza en los médicos y médicas y demás personas que trabajan en la guardia la van a ir ganando de a poco, ¿verdad, Marcos? Todos hemos sido jóvenes y todos nos han dicho, no, se la ponemos endovenoso que anda mejor. No, pará. Yo he visto ponernos Sinan endovenoso, ¿viste? Sí, que sí, yo no sé cómo por no eso. hacían paro respiratorio. Yo no, cócteles triples en la guardia, endovenosos. Sí, en ese caso, por más que tenga el goteo puesto, no sé, yo lo pincharía igual, le pondría un inyectable. A ver, no está recomendado la vía endovenosa. No, yo no le pondría por el mismo goteo. Por más que le digan, Aparte, ya si el está con el paciente goteo, está muy movedizo o agresivo, se puede sacar el se lo suero. pone en cualquier lado, pero si uno le ha Claro. dado inyecciones en el Sí. tríceps, ¿me entendés? Tiene la camiseta puesta que no le va a estar levantando la mano, el paciente está... Y aparte otra cosa, eso de sostener a los pacientes, ¿no? Ojo, porque más de uno le pone una no sé qué, una media o no sé qué, y el paciente se ahorca. Sí. Ojo con eso. Ojo, no, nosotros lo manejamos así, a este ya lo conocemos de otras guardias, porque hay un montón de cosas que ustedes van a ir viendo. Ustedes tienen que aplicar racionalidad con educación hacia sus compañeros, pero también saber lo que es una buena práctica de lo que es una práctica no correcta de la medicina. ¿Se entiende esto? Para eso los estamos formando. Para eso estamos trabajando, para que ustedes sepan cómo argumentar, cómo trabajar en equipo y cómo también seguir aprendiendo y también empezar a enseñar ciertas cosas que ciertos médicos de muchos años, pero que no se actualizan, a veces no consideran. Hay algo que por ahí no lo mencioné en la presentación, pero me parece que es importante en relación al uso de los fármacos. Es que yo siempre les dije, bueno, ahí les comentaba que si el paciente coopera puede usar la vía oral. Una cuestión, si ustedes no saben por ahí qué darle al paciente, el paciente venía tomando una medicación de salud mental y como recién decíamos, la por ahí la dejó de tomar y demás, le pueden dar lo mismo. Eso es importante, ¿no? O sea, no se enrosquen tanto en buscar a ver si le doy el opidol. Tomaba 3 miligramos de risperidona. Ustedes saben que eso lo venía tomando, estaba prescrito. Bueno, pónganle 3 miligramos de risperidona y ven. Y si no, le ponen un cuartito más de 3. No le inventen cosas raras, no le den al opidol, no le den terapina. No, lo mismo que venía tomando. ¿Qué tomaba? Lorazepam, media pastilla a la mañana y media a la tarde. Bueno, ponele media más. Poner un cuartito más y vemos. No inventen cosas raras. O sea, lo que venía tomando, lo mismo. Yo me pasa cuando yo estoy en la guardia y veo pacientes que ingresan y el médico de guardia, que por ahí no es psiquiatra, agrega cosas. Digo, pero si venía tomando risperidona y lorazepam, ¿por qué no le pone lo mismo? No son psiquiatras. Entonces digo, dale lo mismo. Una vez que entró, después ves mañana que el psiquiatra que le va a dar. Va a cambiar el esquema a vos ahora. Entonces, porque aparte no sabrían qué hacer. Como decían los viejos clínicos, si anda con una cuchara de sopa a la noche, seguir con una cuchara de sopa a la noche.
Claro, equipo que gana no se cambia. Exactamente, la clínica es soberana, porque por ahí lo único que le falta es eso, es lo que discontinuó porque no tenía plata, porque no pudo ir al hospital. Entonces, ¿qué vamos a...? Obviamente, pero siempre hay o una risperidona, o hay o un clonazepam, o un lorazepam, como le está diciendo el doctor. Pero no inventen cosas raras porque tienen una muestra gratis de que no saben qué es. Porque ustedes no son especialistas en psiquiatría y parece, o en salud mental, parece una especialidad que es fácil, pero no es una especialidad fácil, y la verdad que muchos errores se cometen por considerar que es una especialidad fácil y que cualquiera puede meter mano a cualquier psicofármaco, y no es así. La verdad que no es así. Hay que saber manejar para la guardia 5 psicofármacos. Lo que pasa es que hay que saber darlos. Exacto, exacto. Sí, sí, yo acá, mire, fíjense que yo lo que manejé tampoco lo que les planteé no fueron mucho más que eso. Y esto, bueno, un poco, ¿no? Para poder que se les quede la idea, ¿no? Porque a veces uno se enrosca demasiado y nada, venía tomando, como les digo, risperidona, y bueno, le dan risperidona, no importa, ¿no? Porque a veces es más fácil, si ya lo venía tomando, que le haga mal. O sea, ustedes lo que tienen, a ver, ustedes cuando dan un medicamento, esto lo ven en farmacología, no solamente ven la eficacia, sino la seguridad de los medicamentos, ¿no? Entonces, veamos, antes que haga un síndrome neuroléptico maligno por haloperidol, que ustedes no saben ni lo que es, pero puede pasar, es preferible que le den lo que venía... muere, hace fiebre y se muere y ya está. Claro, entonces por ahí digo, bueno, no, a ver qué tomaba. No, tomaba 25 miligramos de quetiapina. Bueno, le vamos a dar 25. Muy poquito, no le hizo nada, bueno, le agregar media más. No importa. O sea, a ver, y tiene menos riesgo de tener un efecto adverso, de que se cede demasiado, porque eso ya lo venía recibiendo el paciente, ¿no? Que algo que ustedes tienen que manejar, donde, como dice María Clara, desconocen, y es muy difícil darse cuenta. Si yo te digo, tengo que darle a este paciente que ingresa, ¿cuánto para tranquilizarlo? Y qué sé yo, y no sé darlo. ¿Y cómo sé si con 2 miligramos de risperidona no lo tengo planchado? Y no es tan fácil, hasta con experiencia. Este mismo criterio con el que les estamos hablando de la excitación psicomotriz, que es el paciente que viene ansioso, que no puede controlarse, que habla de más, que se mueve, que está inquieto, que no puede quedarse quieto, que tiene insomnio, que puede estar con niveles de angustia, que puede hablar de más, bla, 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 bla. También este mismo esquema lo pueden aplicar a cuando el paciente es traído porque, por ejemplo, se quiere suicidar. Ustedes no van a empezar en ese momento ninguna psicoterapia, porque ustedes no son psicoterapeutas. Así que no, ni psicoanalistas, no van a empezar en ese momento. Entonces, por ahí, esto que les estamos diciendo para la excitación psicomotriz es también para situaciones de pacientes en riesgo. Este mismo criterio es el riesgo. ¿Se entiende? Esto es muy importante, ¿no? Porque, a ver, tiene ideas de suicidio, no, me voy a matar, con esto no puedo mi vida, no puedo más, ya intenté todo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a empezar un tratamiento, ustedes psicoterapéutico, que por ahí nunca en su vida hicieron psicoterapia ustedes como pacientes? La formación de psicoanalista está en su propio análisis. Una persona puede practicar el psicoanálisis porque ha sido psicoanalizada durante muchísimo tiempo y tiene una subjetividad corregida. Ustedes no pueden hacer eso porque van a ser médicos generalistas. Entonces, ante una situación, por ejemplo, de intento de suicidio, no es dormirlo, pero es calmarlo. Entonces, por ahí vienen con estas ideas, ya cuando lo llevan a la guardia es porque están asustados o un intento. Entonces ustedes aunque el paciente no esté tan agitado, pero haya una reverberancia de cierta idea de suicidio, ustedes utilizan estos mismos criterios para calmar al paciente hasta que el otro día vaya alguien que sepa más que ustedes. ¿Se entiende el criterio cuál es? Ustedes en la guardia, en la guardia no tienen que utilizar ninguna, no pueden empezar ni ninguna psicoterapia, no pueden empezar ningún tratamiento psicofarmacológico. Lo que tienen es que resolver mediante la palabra, la tranquilización,
verbal que da el setting y la mínima medicación, sostener al paciente hasta que el otro día venga alguien que sepa más que ustedes o puedan derivarlo. Vaya un especialista, porque acá sí que se necesita un especialista. Ustedes no van a poder sostener al paciente. No es que al otro día se calmó, le dan el alta y chau. No, lo tiene que ver un psiquiatra, ¿eh? Con todo lo que eso implica, pero lo tiene que ver un psiquiatra. Ustedes no le pueden dar un alta, una excitación psicomotriz al otro día cuando deja la guardia. Paciente de alta, no, lo tiene que ver, tienen que hacer una interconsulta. ¿Les quedó claro, chicas y chicos? Está bien, más o menos. Y muy bien. Y esto también de los tratamientos, cuando le van a, esto que dice María Clara, como ustedes esto lo va a seguir otro profesional, generalmente el paciente va a estar internado, ustedes tienen que ir haciendo como una vigilancia de cómo va la evolución del paciente. No pónganle esto cada 5 minutos, se van a dormir. Si no le ponen uno, van a verlo a las 6 horas, a las 4 horas, cómo está, lo revisan de mejor nuevo. a la primera hora van, y aparte no se van a dormir, se quedan con el paciente, se quedan viendo algo y lo pasan a ver a cada rato. ¿Se entiende? Lo tienen que ir a ver a cada rato, tienen que decir a las enfermeras que obviamente dejar Signos la indicación vitales. por escrito, que lo sostenga, claro, que le controlen los signos vitales, porque pueden hacer una hipotensión por los medicamentos, por más que esté, porque yo les pasé que los efectos adversos, uno de ellos es la hipotensión, o sea, lo tienen que revisar la presión, la temperatura, lo miran, porque esto es muy dinámico. O sea, a lo mejor a las 2 horas el paciente ya está bien y por ahí no necesitan darle, digamos, a las 6 horas otro aplicable, lo esperan un poquito, lo van a ir viendo, ¿eh? Pero es un tratamiento que hay que estar con el paciente, en la guardia hay que estar ahí mirándolo, revisándolo, hablando con las enfermeras, no olvidarse del paciente que lo inyectaron y se olvidaron de que está tratado. Y aparte ese trabajo en equipo, en la interdisciplina, ustedes le dicen, lo veo ahora, vos lo ves en media hora, yo después lo vuelvo a ver en la otra media hora. ¿Cómo estuvo? Porque si la persona, la enfermera, el que está con uno, ve que uno se interesa, va y lo ve al paciente. Ahora, si uno le da la medicación y se va a dormir o se va a ver Netflix, sonaron. Porque uno está en la guardia para atender, para no dormir, no para dormir. Para dormir está en la casa. Para trabajar uno trabaja y está atento a lo que pasa. Sí, sí. Así que bueno, un poco esto es, nada, un poco lo que queríamos transmitirle de tratamiento, creo que con esto ya me parece que en parte. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta de esto o de alguna otra cosa? ¿No? ¡Qué silencio! Bueno, les agradecemos a los que han participado, lamentamos que no se haya podido comunicar. Me doy cuenta que no lo puse en el chat correspondiente, por eso ayer no lo vieron a la noche como para comunicar, así que me cabe a mí la responsabilidad del error, porque hay un chat muy parecido que se llama Consultoría de Salud Mental y es un lugar que se llama de ese nombre, así que me he equivocado en el chat. Así que, ha sido un gusto trabajar con ustedes y el examen lo tienen el 4 de julio, tienen que hacer el parcial y el examen es el 4 de julio. Así que es el... Y te hago una consulta, ¿se sabe modalidad del final? Sí, va a ser escrito de la manera en que estuvieron haciendo, sí. Bien, gracias. Bueno, espero que hayan aprendido, gracias por la participación, gracias Marcos, gracias a mis compañeros docentes, ¿sí? Y a ustedes por haber estado. Ojalá nos encontremos en algunos otros lugares y les vaya muy bien en el examen y hayan aprendido, que eso es lo más importante. Bueno, bien. Damos por terminado el curso y cualquier cosa se comunican para si tienen alguna pregunta. Que les vaya muy bien. Gracias. Profe, Gracias. ¿puedo preguntar una cosa? Perdón, no anduvo el audio, a ver. En relación al trabajo, ¿podemos elegir alguno de los casos de los prácticos? No, yo eso lo dejaría, se lo responde la JTP
no, yo ahora esa resolución no la voy a tomar ahora en este momento porque si no quedó explicitado en lo que escribimos, preferiría diferir la respuesta y que lo conteste, lo vamos a contestar por el campus, ¿sí? Dale, profe, gracias. De nada. Gracias. Chao. Que les Chao. vaya muy bien, nos vemos. Chau, chau. Ah, Marcos,